¿Qué dice este ejercicio? Hagamos más grande. Dos placas de metal verticales y paralelas se encuentran distanciadas 2 pulgadas. La placa izquierda se mueve con una velocidad de 1 minuto, mientras que la placa derecha permanece inmóvil. El espacio entre las dos placas se encuentra lleno de alcohol etílico a 273 Kelvin y con una viscosidad de 1,77 centiporos. Calcular la fuerza necesaria para mantener en movimiento la placa izquierda, cuya área es de 2,5 metros cuadrados. Meta de datos, algo que ya lo había repetido acá, redundante. Detalle. Tengo una placa que se mueve más que la otra. Esta tiene una velocidad relativa respecto a esta otra, y eso ya nosotros hemos visto, que la única manera que puede ocurrir es si yo le tengo que aplicar una fuerza paralela al sentido del movimiento para que yo produzca una diferencia de velocidad entre este punto y este punto. ¿Sí? Además, nosotros, ya como lo hemos visto en el problema este que se ve un pedacito acá arriba ayer, necesitamos, visto que en este plano voy a representar la velocidad en esta dirección, tengo que representar en este otro eje la posición para parametrizar, no sé, que esta placa es la que se está moviendo, no sé, en esa posición, y la placa inmóvil se encuentra en esta otra. Eso nos obliga, como nos va a pasar en prácticamente todos los ejercicios de fenómenos, al menos del primer parcial, de establecer un sistema de referencia cuando nosotros vayamos a plantear las integrales para ver cuáles son los límites, ¿sí? Así que, bueno, ¿qué me está preguntando? ¿Cuál es la fuerza necesaria justamente para producir ese corte? Y si ustedes se acuerdan, en la teoría ayer nosotros en la ley de Newton hemos visto que el esfuerzo cortante tau era el cociente, justamente, de esa fuerza por unidad de área transversal. O sea que yo para poder encontrar cuánto vale esa fuerza, voy a necesitar saber de dónde sale el esfuerzo de corte. Y el esfuerzo de corte, ¿de dónde lo voy a sacar? Muy probablemente de la ley de Newton para el esfuerzo cortante, que ya lo hemos visto ayer, que era menos mu por la relación de B de I. ¿Sí? ¿Dónde? Esa viscosidad está textual en el enunciado y muy probablemente la derivada de la velocidad respecto de la posición esté planteada también, ¿sí? Así que vamos a la resolución del problema. Insisto, si alguien tiene alguna duda y por ahí le da pánico escénico, preguntarlo en clase mientras estemos ahora dando clase, me pueden escribir al privado de WhatsApp y lo contestamos. ¿Dale? Bueno, hagamos el esquemita primero. Como les dije, tenemos que plantear un sistema de referencia. Esto queda a elección de cada uno, ¿no? Por ahí uno lo puede llegar a ver más complicado o menos complicado. Yo elegí que el eje X sea mi parámetro para marcar las velocidades. La placa rápida, que va a tener una velocidad v sub 0, y la otra placa lenta o inmóvil con una velocidad v sub x. Un eje perpendicular a ese, el eje Y, me va a servir a mí para parametrizar que una placa esté en esta posición, no sé, 0, y la otra a 2 pulgadas. Y el eje Z, como que redundante, no hacía falta. Pero bueno, cada uno lo hace lo más completo que quiera al enunciado. De este otro lado, anotamos velocidad de placa en movimiento, velocidad de placa inmóvil. A mí lo que me interesaba siempre era la diferencia de velocidad o velocidad relativa, que vuelvo a recalcar la idea que dije ayer. Eso va a depender directamente del sistema de referencia que yo tome, si el sistema es inercial o no inercial. No creo que los hagan renegar con ese tipo de detalles, pero como para que lo tengamos en cuenta. Me dan de dato la distancia. Yo te recuerdo todas las veces que haga falta
nosotros siempre vamos a trabajar en sistema internacional ahora. Así que cada vez que podamos, salvo que me den alguna ecuación extraña en alguna situación, siempre tenemos que hacer el pasaje de unidades a sistema internacional al principio, ¿sí? Tanto de la distancia como de la viscosidad del fluido, ¿sí? Y bueno, ya me queda el área y la diferencia de velocidad como cuestiones medio redundantes de unidad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Les había comentado que yo, para poder encontrar cuánto valía la fuerza, necesitaba encontrar el esfuerzo de corte. Y ese esfuerzo de corte también lo puedo encontrar de la ley de Newton. Menos mu por dB de I, ¿verdad? Bueno, resolvamos primero la ley de Newton. Muy similar a lo que hemos visto ayer. Hacemos separación de variables. Pasamos multiplicando de I para un lado y de B para el otro. Acá tengamos cuidadito de no resolver al revés las cosas. Según mi sistema de referencia, yo anclé el origen del sistema de referencia en la placa que está en movimiento. Para una posición I igual a 0, está la placa que tiene una velocidad v sub 0, que bueno, valga la redundancia, lo he tapado ahí. V sub 0 es esta que sale un poco tapada ahí por la ventanita, que V sub 0 era 5 pies por minuto. Y si, bueno, vamos a hilar finito con el tema de la prolijidad, y positivo va para este lado, ¿sí? Tachemos esto, así no se vayan a confundir. Posición I igual a 2 pulgadas, ¿estamos? Tengo la posición de la placa estática con velocidad Vx. ¿Se acuerdan cuando yo hacía la integral esta? Si yo, a ver, lo escribo acá al costado y si quieren le hacen print de pantalla. I menos 0, a ver, esto ya es entrar a hilar finito si queremos ser exquisito con el detalle. I menos 0 es delta de I, y B sub X menos B sub 0 es igual a delta B, que es exactamente lo que yo he puesto acá. ¿Estamos? No sé si quieren hacer un print de pantalla. Borro lo de 3, 2, 1. Y bueno, ¿se acuerdan que antes teníamos esto con elemento diferencial? Gracias a esa transformación lo pasamos a delta, y a eso yo sí lo puedo reemplazar. Creo que esto ya es más numérico que otra cosa. Y encuentro el esfuerzo de corte. ¿Estamos? Y como les dije, de la ecuación auxiliar, que tau es igual a fuerza sobre unidad de área transversal, puedo despejar que la fuerza perpendicular al vector normal del plano, porque es esfuerzo cortante, es tau por el área. El esfuerzo cortante que acabo de encontrar y el área que me daban de datos me permiten encontrar la fuerza que actúa sobre la placa en movimiento. ¿Estamos? Fíjense, el valor coincide perfectamente con la resolución del enunciado. ¿Estamos, chicos? No sé si hay alguna duda. ¿Nada? Bueno. Vamos al ejercicio que sí. Esto, por ahí tiene un poco de maña. Es muy teórico. Pero, por ejemplo, el problema 3 no te lo van a pedir jamás suelto, sino de que puede ser una herramienta auxiliar si en algún ejercicio más adelante en ecuación de energía o el teorema del momento te pidan que puntualmente averigües cuánto vale la cantidad de movimiento en un punto o cosas así. Lo que vamos a aprender a utilizar nosotros es la ecuación del perfil de velocidad acá. Es para lo único, nada más, ¿sí?
Veamos qué dice el ejercicio si me entienden. La rapidez de trabajo cortante por unidad de área está dado por el producto esfuerzo cortante por velocidad. En una cañería circular se tiene un fluido de corriente con un perfil parabólico. Eso ya vamos a ver más adelante, dicho a la altura de la circunstancia, el fluido circula con régimen laminar, ¿sí? Y después van a ver que cuando el flujo de corriente circula con un frente plano, es que tenemos régimen turbulento, ¿sí? Cuando tengo un perfil parabólico de velocidad, como se indica en la figura, ese es el perfil parabólico, me dice, determíname la distancia que yo tengo respecto a la pared en la cual el trabajo por unidad de área es máximo. ¿Estamos? Y ustedes se deben acordar que yo para poder encontrar el máximo de una función, ¿qué hacíamos? Calculábamos su derivada y la igualábamos a cero. Bueno, eso en cálculo 1 para mí me servía para encontrar tanto máximos como mínimos. ¿Cómo sabía yo que eso era un máximo? Volvía a calcular la segunda derivada de esa función y la particularizaba para el cero que yo acabo de sacar en la derivada primera. Y si el valor de la segunda derivada me da positivo es un mínimo y si me da negativo es un máximo. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, espero. Entonces, yo para poder resolver esto, vamos a tener que plantear ese trabajo de esfuerzo cortante. Primero, hablemos con propiedades. ¿Quién es R mayúscula? Esto es nomenclatura nada más, chicos. R mayúscula es el radio de la cañería. Posta, la distancia desde el centro hasta la pared. ¿Quién es R minúscula? Hagamos más finito esto. R minúscula es la distancia desde el centro. A ver, lo hagamos más grande esto porque si no, no se ve muy bien. Eso es R. Ahí. Ese es R minúscula. Y esta es la distancia lambda minúscula desde la pared hacia un punto, si quieren se los pongo con un color particular. Ahí. Eso representa esta ecuación. La distancia a la pared es el radio de la cañería menos la distancia desde el centro de la tubería hacia el punto en cuestión. ¿Estamos? Ahora, ecuaciones. Ecuación de perfil parabólico de velocidad para el régimen laminar. Eso no hace falta sabérselo de memoria. De hecho, cuando lleguemos a factor de corrección por velocidad en la ecuación de energía, que es el último tema del primer parcial, volvemos a ocupar esa ecuación, pero insisto, no hace falta sabérsela la demostración. No estamos con ese tipo de exámenes ahora, pero tienen que saberlo. La velocidad en cualquier punto de la cañería se calcula como velocidad máxima por 1 menos distancia del centro del punto en cuestión sobre el radio de la cañería y todo ese cociente del cuadrado. ¿Cómo lo ven ahí? Cuando yo derive la velocidad respecto de la posición, creo que es una cuestión obvia la derivada, no vamos a perder tiempo con eso. Fíjate que si yo reemplazo eso en la ecuación de Newton, el término de B respecto de la posición lo puedo sustituir perfectamente como el de la derivada de la ecuación del perfil de velocidad. ¿Estamos? Insisto, esto nosotros después en otro tipo de problemas lo vamos a ocupar. Es como para que lo tengan de moraleja. Fíjate que la ley de Newton yo ahora la veo modificada.
aclaremos que esto vale únicamente para régimen laminar, ¿sí? Me preguntaban cuánto valía el trabajo del esfuerzo cortante, que ya me lo enunció el párrafo del problema. Es tau por B. Fíjate que tau por B, yo el producto mu por velocidad máxima por 2R por R cuadrado, bueno, por todo ese mambo. Fíjate que yo esta ecuación la puedo empezar a limpiar. A ver, no nos vamos a poder perder tiempo con la distributiva y todo eso, ¿no? Me parece básico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjate, esta es la expresión del trabajo cortante. No esfuerzo, trabajo cortante. Te dije que yo para poder encontrar el máximo de esa función, la íbamos a derivar, y valga la redundancia, acá no lo he planteado todavía, recién lo hice acá abajo, lo igualo a 0. Hago la derivada de todo ese mambo. Valga la redundancia, aclaremos un par de cositas. Yo tengo esa función. Estoy derivando respecto al radio. Fíjate que afuera de la derivada puedo sacar la viscosidad, porque es independiente de la posición. La velocidad máxima también la puedo sacar afuera de la derivada, porque es constante, es independiente de la posición. Y algo que mucha gente a veces mete la gamba, el R mayúscula, también sale afuera, porque R mayúscula es el radio de la cañería. Yo estoy derivando respecto de la posición respecto al centro de la cañería. ¿Sí? Cuidado con ese detalle que por ahí parece tonto. Fíjate que la derivada me queda igual a esto. ¿Estamos? Entonces, visto que me quedó esto de esta manera, todo eso que está ahí es sí o sí distinto de 0. La viscosidad, la velocidad máxima y el radio de la cañería no pueden ser 0, si no, no tiene sentido hacer ningún cálculo. Para que la derivada sea nula, sí o sí el término este que yo estoy señalando ahí tiene que ser nulo. ¿Sí? Fíjate que yo ahí voy a empezar a despejar un par de ecuaciones. R minúscula es igual a R mayúscula sobre raíz de 3. Y yo de la ecuación que te planteé al principio del problema, que la distancia a la pared es el radio de la cañería menos la distancia al centro de la cañería, de ahí te puedo demostrar que la distancia desde la pared del tubo tiene que ser 0,42 del radio de la cañería para que el trabajo cortante sea máximo. Eso, en algunas ecuaciones remil rebuscadas, por ahí la vamos a llegar a ocupar. ¿Estamos? ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Nada? Bueno, continuamos mientras tomo un poquito de agua. Una pregunta, Chimo. Brother, dime. ¿Una distancia cualquiera, o sea, es a un punto cualquiera o es al punto de velocidad máxima? Sí. Velocidad máxima. Yo te había puesto que R mayúscula es R minúscula más la distancia de la pared. Fíjate que la distancia de la pared es, bueno, se ve clarito ahí con las cotas desde la pared hasta un punto cualquiera. El R minúscula es el complemento. Claro, pero ese R minúscula es a cualquier punto, o sea, no necesariamente. Eso es lo que no entiendo bien. ¿A cualquier punto es? Sí. Ahora entiendo a qué apuntaba. Supongamos que vos la continúas a la cañería para ahí. Ahí me vas a entender más. Ese R minúscula es la distancia respecto al centro de ese punto, de ese punto, de ese punto. Cualquier cosa que esté distanciada tanto desde el eje o tanto desde la pared. Punto genérico. ¿Por qué? Porque se supone que la forma del perfil parabólico se mantiene durante todo el transcurso de la cañería. Bien,
exactamente. Gracias. ¿Estamos? Genial. Jimbo, ¿puede ir a la última parte del ejercicio? Sí, brother. Ahí no Sí, entendí los últimos 4 renglones. sí. Ese busco, la derivada, eso. A Bien. partir de... Fíjate que vos llegás a que la derivada es esto que está acá. ¿Sí? Te lo recuadro con este color medio amarillento verdoso. Todo eso que está ahí es una constante que es distinta de cero. ¿Sí? O sea que la única forma de que la derivada sea cero es que lo que está dentro del paréntesis sea nulo. Es la única forma. ¿Estamos? Vos fíjate que si yo de esa ecuación despejo esto, fíjate que para que eso sea cero, basta. A ver, ¿cómo lo vas a resolver a esto? Vos decís, yo paso multiplicando esto para el otro lado y me queda 1 menos 3r cuadrado igual a 0. Esa sería una de las maneras. ¿Sí? Yo de acá agarro y despejo el r minúscula. ¿Estamos? No sé si Sí, llegamos pero a... vos lo despejás, paso el R2 al cuadrado, el R al cuadrado, pero me queda 0 del ¿Sí? otro lado. Claro. A ver, capaz que despejo mal. A ver. A ver si metí la pata en algo. Déjame que lo vea un segundito. Por ejemplo, a mí me queda raíz cuadrada de 1/3. Me parece que tienes razón. A ver, a lo mejor me parece que me he salteado algún paso yo acá en la derivada, porque sí tenía que dar 1 menos r cuadrado sobre r cuadrado más r por menos 2r sobre r cuadrado. Esto me queda menos 2r cuadrado menos r cuadrado menos 3r cuadrado. 1 menos 3r cuadrado, factor común, r mayúscula cuadrado. 2 más r cuadrado. Podría sacar este r cuadrado para acá afuera y me queda r mayúscula a la cuarta. Me queda 2 max sobre r a la cuarta por 1 menos 3r cuadrado igual a 0. A ver. Déjame que lo revise. A ver si metió la pata en algo. Como para no contestar ninguna macana. No me acuerdo qué sustitución había hecho con esto, pero sí es cierto que si lo hacemos así de una me queda que r es igual a raíz de 1/3. Y no es. Tiene que quedar en función de r grande. ¿Estamos? Déjame que lo revise para no contestarte ninguna macana. ¿Puede Bueno, ser? sí. Vamos al problema. Vale, el 4 es más de lo mismo. No tiene sentido. Vamos al 5. Veamos ley de Fourier. ¿Qué dice el problema? Calcular el flujo calórico por unidad de área a través de una pieza de cobre. Valga la redundancia, vamos a tener que ir seguramente a la tabla de propiedades de materiales conductores y aislantes en la cartilla para sacar sus propiedades. Y me dice, esa barra de cobre se encuentra aislada, excepto en la superficie de los extremos. O sea, yo a esto lo puedo empezar a bosquejar, que todo esto que está acá es pared aislada, todo esto que está acá es pared aislada. La única forma por la que puede circular calor es a través del eje horizontal
Y fíjate que si la mayor temperatura está a la derecha y la menor a la izquierda, el sentido de circulación del calor es de derecha a izquierda. ¿Estamos? Excepto esa superficie de los extremos que se mantienen a una temperatura constante de 100 y de 0 grados centígrados respectivamente. Dato interesante, nosotros recién estamos empezando con los cálculos. Ahí me dice temperatura constante. Yo voy a tener conducción de calor en estado estacionario porque mi fuerza impulsora no cambia con el tiempo. Te lo aclaro porque nosotros después vamos a ver conducción de calor en estado transitorio donde esas temperaturas varían con el tiempo. Me parece bueno aclarártelo desde el principio. Nosotros estamos viendo un caso particular de los 3 que podemos llegar a tener. Bien. ¿Cómo hago para calcular el flujo calórico? Vos te debes acordar que nosotros hemos visto la ley de Fourier. Flujo calórico, fuerza impulsora, es diferencia de temperatura sobre la resistencia al pasaje del calor. Que eso ahora lo vamos a aprender a plantear cómo se escribe una resistencia cuando nosotros estamos escribiendo un circuito. Esto en el segundo parcial lo vamos a ver muchísimo. Vamos a aprender a aplicar el concepto de circuito equivalente, porque si no, complicarse así escribiéndolo genéricamente, cuando vos tenés muchos términos, es como que te expones a meter mucho la pata. ¿Estamos? Bueno, planteo el ejercicio. La mismísima barra de cobre sometida a 2 diferencias de temperatura, y me olvidé de leerlo del enunciado, esa barra de cobre tiene un largo de 10 metros. Así a secas, la ley de Fourier, que el flujo calórico era igual a una constante de proporcionalidad, conocida como coeficiente de difusividad térmica, por mi fuerza impulsora, que es la diferencia de temperatura por unidad de posición. ¿Sí? Una de las cosas que yo te había comentado en la clase anterior, nos mencionan teoría cinética de los gases para calcular mu, k y dAB, que eran las 3 constantes de proporcionalidad en los fenómenos de transporte. Pero nosotros, al fin y al cabo, en la práctica, todos esos valores los sacamos tabulados. Sin ir más lejos, el primer ejercicio con el que hemos empezado hoy, el de las 2 placas que tenían, ¿te acordás? Alcohol entre medio, que estaban separados 2 pulgadas, te dan la viscosidad del alcohol que valía 0,77 centímetros. Nosotros, a ese coeficiente de conductividad térmica K, que necesitamos ahora, lo vamos a sacar de la tabla. ¿Cuál es el problema? Retengamos un poquito de número. Mi barra de cobre está sometida a una diferencia de temperatura entre 0 y 100 grados. Esto es importante acordárselo porque nosotros en la práctica y en los parciales siempre nos van a hacer renegar con el tema de las unidades. Si yo voy a la cartilla que nos da el profesor, ¿dónde vamos a encontrar el coeficiente de térmica? ¿Dónde está? Para que lo busquemos con el número que corresponde. Todo el conjunto de tablas 4.1, 4.2 y 4.3, dependiendo si yo busco cuánto vale su densidad, cuánto vale su coeficiente alfa, su coeficiente K, lo vamos a encontrar ahí, ¿sí? Propiedad de un sólido. Depende de la situación en la que yo lo esté utilizando, puedo buscar propiedades conductivas, propiedades aislantes, propiedades a la radiación. Puede pasar todo eso, porque el cobre incluso lo podemos ocupar hasta en el tema de radiación. ¿Estamos? Vamos a buscar tabla 4. Propiedad de sólidos metálicos. Ahí. ¿Qué vine a buscar yo? ¿Cuánto vale K? En sistema internacional, K está medido en watts
por metro por grado Kelvin. ¿Qué estamos viendo nosotros en esa tabla? Que el valor del coeficiente de conductividad varía con la temperatura. ¿Cómo se hacen estos problemas? En realidad, en cualquier problema de transferencia de calor, es obvio que la transferencia de calor se tiene que dar porque hay una diferencia de temperatura. Cuando nosotros estamos en sistema en estado estacionario, traducido al castellano, tu fuerza impulsora no cambia con el tiempo, tu delta de T es constante. Y ¿cómo sé a qué temperatura lo voy a calcular si yo tengo dos temperaturas, la fría y la caliente? Vos tenés que calcularlo a lo que se conoce como temperatura media del sólido. Cualquiera de estos valores que yo vaya a elegir de estas columnas tiene que ser el valor de la temperatura media. Bueno, ¿qué puede pasar acá? Vos en un ejercicio puedes tener tu diferencia de temperatura en tu barra de sólido que no coincida con ninguno de esos valores. Y sí, bueno, eso no tiene nada que ver. Llegado el caso, no sé, vos sacás que tu temperatura media del ejercicio es 715 Kelvin, vas a tener que interpolar entre medio de esos dos valores, entre 600, 715 y 800. A ver, es una cuestión matemática. ¿Estamos? Lo importante es recordar que yo para calcular K necesito la temperatura media a la cual va a suceder el fenómeno de transferencia de calor. Y otra vez, eso ocurre en sistema en estado estacionario. Porque en transitorio, como la temperatura va cambiando con el tiempo, el cálculo de K cambia con el tiempo. Y me va a decir, ¿qué hago ahí, hermano? Bueno, cuando nosotros estemos en estado transitorio, la resolución del problema es por otro camino, ¿sí? Obviamente eso lo vamos a aclarar cuando estemos viendo el segundo parcial. ¿Estamos, chicos? No sé si hay alguna duda. Si no, por supuesto yo tengo que darle dinámica a la clase y continuar. ¿No? Bueno. ¿Dónde estamos? Ahí está tu temperatura media de la barra del cobre. Ten en cuenta que la tablita de donde íbamos a sacar K te lo parametrizaba el valor de K en unidades absolutas. Tomate el trabajo de pasar tus fuerzas impulsoras de grados centígrados a grados Kelvin, ¿sí? Y de ahí saca tu temperatura media. ¿Estamos? A ver, no es nada del otro planeta el pasaje de unidades, ¿no? Por las dudas. Como ese valor no está dentro de la tabla, como te lo dije recién, vamos a tener que hacer una interpolación entre los dos valores más cercanos y desde ahí saco K. ¿Sí? Está más o menos prolijito el tema de la interpolación, esto que está acá. Insisto, si hay alguien que está a gas con interpolación, por favor, no digo que me lo diga ahora en clase, si le da vergüenza, me avisa, mira, yo no me acuerdo un carajo de interpolación, por ahí preparamos alguna cosa un poco más elaborada para sacar, no sé, entalpía de tablas de vapor o cuánto vale el coeficiente de convección natural sacado de tal tabla por interpolación, no sé, por darte una idea. De ahí saco el coeficiente de conductividad térmica. ¿Estamos? Bueno, ¿qué hago ahora? Vuelvo a la ley de Fourier. Me preguntaban cuánto vale el flujo calórico, que era igual a menos K por dt de X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si yo quiero el flujo calórico, ya te debes de imaginar que esto así como dt de X no me sirve. Yo tengo que hacer separación de variables e integrar y después, bueno, volverla a reconstruir en la ley de Fourier. ¿Qué tenemos que hacer? Sistema de referencia. No sé qué posición le querés poner vos, si va de izquierda a derecha. Si este es mi eje Y, en la posición, supongamos, Y igual a 0, tengo la placa que está a 0 grados centígrados, y en la posición Y igual a 10, tengo la placa a 100 grados centígrados. Eso lo vas a elegir vos. Por ahí querés tomar el sistema de referencia de derecha a izquierda. No va a cambiar en nada el resultado.
solo que por supuesto voy a tener que resolver con la prolijidad que amerita. Si yo hago separación de variables, ¿qué elegí? Tomo como referencia la placa derecha, que está a 0 metros. La placa derecha es la placa caliente. Me paro a la izquierda, la placa fría, que está a 0 grados centígrados. Hago regla de Barrow, que no debería representar ninguna dificultad de eso, y despejo el flujo calórico. A ver, si lo querés ver a esto un poco más potable, Q es igual a menos K. Fíjate acá, en lugar de elemento diferencial, pongo delta de T sobre, a ver, según el nombrecito que yo le he puesto al eje X, sería delta de L. Y de ahí saco el flujo calórico. Sencillito esto. ¿Estamos? Como para ir ablandando los cálculos. No sé si tienen alguna duda, chicos. Si no, seguimos. Problema número 6. Vamos a repasar un poco de ley de Fick. ¿Qué dice el problema? Yo tengo dos tanques de gran tamaño que están llenos con una mezcla de gases A y B que están a 1 atmósfera de presión y 32 Fahrenheit. ¿Para qué me va a servir eso? Nosotros, cuando veamos transferencia de materia, vamos a hacer muchísimo hincapié en el tema de la concentración molar definido con la letra C mayúscula. Ustedes se deben acordar, por ahí en Fundamento de Química General, cuando nosotros nos decían un mol ocupa 22,4 litros. ¿Se acuerdan? Bueno, esa famosa regla de 3 era la concentración molar que tiene un mol de gas en condiciones normales de temperatura y presión, que es 1 atmósfera y 0 grados centígrados, o, bueno, 1 atmósfera y 32 Fahrenheit. ¿Sí? Punto seguido. Esos dos tanques se encuentran conectados mediante un tubo de 2 pulgadas de diámetro y 6 pulgadas de largo. Esa conexión cuenta con una válvula mariposa que se encuentra cerrada. Calcular el flujo de gas a través del tubo. A ver, ahí. J. Cuando se abre totalmente esa válvula, si la concentración de A en los tanques es del 90% en el tanque A y de un 5% en el tanque B. Suponer que en cada tanque se mantiene una composición uniforme durante el proceso y que la transferencia entre los tanques se produce exclusivamente por difusión. Esto va como comentario, pero esto seguramente ustedes lo han visto cuando cursaban. Hay dos palabras clave acá. Eso de composición uniforme dice que la fuerza impulsora, que valga la redundancia, en difusión es la diferencia de concentración, no cambia con el tiempo. Claro, vamos a trabajar, al menos nosotros en industrial, siempre con difusión en estado estacionario. Eso sí te lo puedo garantizar. Transitorio no estudiamos. Y la otra es que la transferencia molar se mueve únicamente por difusión. Bueno, eso es una aclaración importante porque eso te pone este ejercicio en un problema de transferencia tipo 2 que vamos a ver allá al final del segundo parcial. Cuando nosotros veamos transferencia de materia, podemos ver que hay movimiento molar por difusión o por movimiento convectivo de fase. ¿Qué es eso, Iván, en castellano? Llegado el caso, por supuesto, lo vamos a estudiar con la altura de la circunstancia. Quiero que te lo imagines a esto como los dos tanquecitos conectados con el tubo. Acá puede haber un movimiento de moles de un lado a otro por difusión y lo dibujemos a esto exageradísimo, ¿no? Ahí. Yo acá le meto una bomba, un ventilador, una cosa más o menos de esa índole,
que haga que esto se mueva gracias a una máquina o un movimiento convectivo de fase, es decir, todo el fluido se mueve, no es que difunde. A ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Vos tenés dos ollas conectadas con un tubito y tenés una olla con salmuera y una con agua dulce. Si vos no la agitas con una cuchara, la sal se va a ir de la olla de agua salada a la olla de agua dulce por difusión y el movimiento va a ser súper lento. En cambio, si vos a esas dos ollas que están conectadas con un tubo lo empezás, no sé, a menear con la cuchara, estás generando movimiento convectivo de fase y aceleras la transferencia de materia. Por supuesto que le voy a meter mucho hincapié, pero es para que vos veas que acá te está empezando a tirar algunas palabritas clave. ¿Estamos, chicos? No sé si quieren preguntar algo por las dudas. ¿Nada? Bueno, ¿qué me pedía? Calcúlame el flujo molar. ¿Cuánto vale J? Ya te lo dije en el problema anterior y en el anterior también. Todas esas constantes de proporcionalidad que me las mencionaba teoría cinética de los gases, yo en la vida real no me voy a poner a calcular esos valores, los saco de tabla. Y acá me están dando el coeficiente de difusión de A en B y ya está. ¿Cómo resolvemos esto? El cálculo del flujo molar lo vamos a resolver únicamente con la ley de Fick, que lo hemos visto ayer. ¿Qué me decía la ley de Fick? J es igual a menos de AB por la derivada de la concentración respecto de la posición. ¿Sí? A ver. Esa es la ley de Fick, ¿no? Por las dudas, por si no te la acordás. Algo interesante a recalcar. Te lo comentaba, bien hemos empezado a leer este enunciado. ¿Te acordás cuando leíamos que ese recipiente estaba a 1 atmósfera y 32 grados Fahrenheit? Que habíamos deducido que eso eran condiciones normales de temperatura y presión cuando un mol ocupaba 22,4 litros. Bueno, hay un montón de propiedades de química general que a veces hace falta repasarle. Anotemos los datos. Me dice que la presión del sistema es una atmósfera. La temperatura del sistema es 32 Fahrenheit, o sea, 0 grados centígrados. Me da, bueno, las dimensiones del tubo, no vamos a perder tiempo con eso. Me da las concentraciones molares. Esto, para quienes han cursado operaciones, ya se deben acordar que las concentraciones molares X son adimensionales, no tienen unidad. ¿Sí? Por eso dice 90% molar y 5% molar. ¿Estamos? Me dan el dato del coeficiente de difusividad, que no está en sistema internacional. Pone las pilas y pasalo a sistema internacional sí o sí, porque si no te va a salir cualquier macana. ¿Estamos? Ahora, razonemos esto. Esto lo vamos a volver a ver, obviamente, cuando hagamos transferencia de materia, porque hace falta hilar mucho más fino con la idea, pero necesito que no te quedes ahora con este dato. Composición molar. Me decía que en un recipiente del 90%, fíjate que eso lo puedes ver. Yo tengo 0,9 moles de A por cada mol total de mezcla. Además, yo sé que en condiciones normales de temperatura y presión, que son justamente las condiciones que a mí me daban, no sé si te acordás, acá arriba, que me decían que mi sistema estaba a 1 atmósfera y 32 Fahrenheit, un mol ocupa 22,4 litros. Eso no está en sistema internacional, pero quiero que lo empieces a ver así. ¿Cuántos moles entrarán en un metro cúbico? Bueno, regla de 3 que creo que se cae de maduro. Fíjate cuánto vale la concentración molar en condiciones normales de temperatura y presión.
44,64 moles por metro cúbico de gas. Esto es la tan conocida concentración C mayúscula en gases. ¿Sí? Y en ley de Fick, que esto lo hemos visto en Fundamento de Química General, la composición esa que yo quiero estudiar cuando vaya a la ley de Fick, cuando haga DC respecto de DI, eso va a ser CA1 menos CA2 sobre I1 menos I2. ¿Estamos? A ver, como lo quieran ver ustedes, o le cambiamos CA2 menos CA1 sobre I2 menos I1, es irrelevante. Cuando yo quiera calcular la fuerza impulsora en ley de Fick, es la diferencia de concentraciones. Ojo, no es diferencia de concentraciones molares. Yo no voy a poner X2 menos X1 sobre I2 menos I1. No, definitivamente no es eso, chicos. Lo tengamos clarísimo. En el numerador, la fuerza impulsora en la ley de Fick, ¿quién es? La diferencia de concentraciones reales, no la molar adimensional. Vos fíjate que esta concentración C me indica cuántos moles hay por metro cúbico, pero no te olvides de corregirlo por las composiciones molares de A en cada recipiente. La concentración molar en el primer recipiente con unidad es, me decía, el 90% de todo ese tanque es A. Bueno, de los 44,64 moles completos que entran por cada metro cúbico, 40,16 son de A, y en el segundo tanque, como tengo una concentración del 5%, 2,232 son moles de A. Fíjate que ese es este y que ese es este otro. ¿Sí? Hay que tener cuidado con ese detallito. Cuando hacemos transferencia en materia, la mitad de la gente que resuelve esos ejercicios directamente cree que estos valores que están acá son los que van ahí, y eso está pésimo. ¿Sí? No sé si le quieren hacer print de pantalla, chicos, a esto, o si están levantando apuntes. Vamos anotando. ¿Alguna duda? De paso, busqué el WhatsApp a ver si alguien me escribió el privado, si está empantanado. No tengo nada. Bueno, continúo. ¿Qué voy a hacer? Plan B. Por ahí ustedes están a gas con esta relación. Se deben acordar la ecuación general de los gases. P por B igual a nRT. Esto se lo ve en problemas de lecho, en operaciones, cuando vos querés calcular la concentración cuando en el lecho tu fluido es un gas. No va al caso, pero bueno, quienes lo han visto, te conecto la idea por si nunca te pusiste a ver. La concentración es moles por unidad de volumen, que C es igual a P sobre RT. ¿Sí? Y te lo tiro como un comentario más. La densidad del gas va a ser esa C multiplicada por el peso molecular. No te quiero marear, pero te tiro info por ahí por si ustedes están remila gas con el concepto de estas ecuaciones. Fíjate que ese resultado que yo he sacado acá es muy similar a este otro, nada más que este me da moles por metro cúbico y este, bueno, por las unidades de la constante general de los gases, me da moles por litro, pero el número es exactamente el mismo, multiplicado por 1000 nada más. ¿Lo ven? Bueno. Cerremos la idea. Ahora que yo sé quién es el coeficiente de difusión de AB y quién es mi fuerza impulsora, a la ley de Fick
le apliquemos separación de variables. Pasemos multiplicando de ahí para el otro lado y dejemos de C para este otro. Bueno, cuidadito. A ver, es una cuestión sencilla, pero mejor prevenir que curar. En mi posición I igual a 1, que es la del tanque 1, voy a tener la composición CA1. Y en mi tanque 2, que está a una distancia de 6 pulgadas, no sé si te acordás, voy a tener la composición CA2. Una mecánica muy similar a lo que hemos visto en la ley de Newton y en la ley de Fourier en los 3 problemas anteriores. Yo pasé de elemento diferencial a elemento delta. ¿Sí? Fíjate que esto es un pasaje de unidades sencillísimo. El coeficiente de difusividad de AB ya está pasado a sistema internacional. Mi diferencia de concentraciones, fíjate que no es concentración molar adimensional, no. Son las concentraciones que yo encontré aquí. ¿Sí? Eso es lo que va ahí en el numerador. Y en el denominador, como te dije, va la distancia entre medio de los dos tanques, que te decía que la separaba un tubo de 6 pulgadas de largo. ¿Estamos? Paso va, paso viene. Obtengo el flujo molar por unidad de área por unidad de tiempo. A ver, fíjate el tema de las unidades y la definición. J es un flujo molar por unidad de área por unidad de tiempo. Y el enunciado me parece que me pedía el flujo neto. ¿Sí? Calcúlame el flujo de gas a secas. Fíjate la unidad del resultado. Mol por segundo. No dice mol por metro cuadrado por segundo. Ahí juega el dato del diámetro del tubo. O sea que yo voy a tener que calcular la sección transversal del tubito ese que está permitiéndome que haya difusión. Y fíjate, flujo neto de A es el flujo molar por unidad de área por unidad de tiempo por la sección transversal del tubito. Que la sección transversal del tubito creo que ya es una tontera sacarlo, es pi sobre 4 por el diámetro del tubo. Bueno, número va, número viene, ya no vamos a perder más tiempo. 16 por 10 a la menos 5 mol por segundo, número que coincide con el resultado del enunciado. ¿Estamos, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, continuemos entonces. Queda esto subido ahí para que lo vean todas las veces que ustedes quieran. Sigamos con la teoría. Ya hemos visto propiedades reológicas, hemos visto el concepto de continuo, hemos visto, esa sí la hemos pasado rápido, teoría cinética de los gases, porque no creo que te hagan hincapié en algo puntual, sobre todo si vas a apuntar a la práctica. Dame un segundo que se me cargue Drive. Dame un segundito, me están buscando afuera.
Ahora sí, chicos, disculpen, justo me estaban buscando el otro. Bueno, ¿con qué tenemos que seguir ahora? Tenemos que ver las tres leyes principales con las que vamos a terminar el primer parcial, que les dije que se desprendían de las tres ecuaciones de transporte que nosotros hemos visto. Ley de Newton, que va a ser la que me va a permitir a mí construir el teorema del momento. Después tenemos que ver la ecuación de continuidad, súper conocida, y después la ecuación de energía. Para plantear todo eso, nosotros tenemos que ver un par de herramientas previamente. ¿Qué es eso? Vamos a tener que aprender a calcular la velocidad. ¿Por qué? Nosotros vamos a tener que definir un volumen de control en mi sistema para poder definir qué es lo que entra y qué es lo que sale, para poder calcular cuánto es la energía, la masa y la cantidad de movimiento que entra y que sale de ese volumen de control. Fíjate que detrás de todo eso necesito un montón de herramientas. Vamos a tener que ver quién es volumen de control, por eso las clases subsiguientes, no sé en cuál, tenemos que ver volumen de control con Lagrange y Euler. Tenemos que aprender a calcular la velocidad calculando el caudal con medidores de caudal, que el profesor lo da al final del primer parcial, pero a mí me parece que eso deberían enseñártelo antes de ecuación de energía. Fíjate que cuando nosotros planteamos un volumen de control, vamos a tener que saber siempre quién es mi punto de referencia. Y ese punto de referencia yo lo voy a elegir a dedo en un sitio de mi sistema en donde conozca la presión, la altura y la velocidad. Y me sigo metiendo en problemas, porque yo para poder determinar esos tres parámetros, primero, tengo que definir sistema de referencia, y el sistema de referencia a mí me afecta la velocidad relativa. Por eso vamos a ver sistema inercial y no inercial, y eso me empieza a molestar cuando yo quiera calcular la presión en ese punto. Por esa razón vamos a empezar a estudiar fluidos en reposo. Quiero que sepas que todo esto que nosotros vamos a ver ahora y las dos clases siguientes no te lo van a pedir así a secas, nunca en un ejercicio aislado. Pero cuando vos tengas que plantear la ecuación de energía, la ecuación de continuidad o teorema del momento, de algún lado tenés que justificar, en ese punto tengo tal velocidad, tal presión. Por eso necesito hacer estática de fluidos para calcular la presión en la entrada del tubo o cosas así. Por eso estamos viendo estas herramientas. E incluso habrá varias herramientas para elegirlo y eso va a depender del régimen con el que estemos nosotros trabajando. O sea, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver es el tipo de régimen que circula un fluido dentro de un recinto cerrado, conocido como cañería. Fíjate que te lo había comentado con el problemita número 2 que hemos visto hoy día. Cuando yo tengo un fluido con régimen parabólico, es que yo estoy en régimen laminar. Esto, cuando empezamos a cursar operaciones industriales y vemos pérdida de carga, vemos que en régimen laminar la mayor proporción de pérdidas, culpa de la viscosidad al trabajar con un fluido real, ocurre en el interior del tubo, porque la mayor diferencia de velocidad entre las capas ocurre en esa parte. En cambio, en régimen turbulento, como es un frente plano de velocidad, la mayor diferencia de velocidades predomina en las inmediaciones de las paredes. ¿Sí? Eso es importante saberlo, porque cuando nosotros elijamos después alguna ecuación puntual en el segundo parcial para calcular el coeficiente de convección pelicular, más precisamente ecuación de Sieder-Tate
versus ecuación de Colburn, por ejemplo, una de ellas está recomendada para laminar y una para turbulento, culpa de esas cosas. No te estoy tirando fruta. Si el profesor te llegase a decir en el apartado A, calculame el coeficiente de convección pelicular o decime cuánto vale el flujo calórico total en ese intercambio de calor, y en el apartado B te llegase a preguntar por qué elegiste esa ecuación respecto a la otra, tenés que saber por qué se justifica eso, ¿sí? Obviamente lo vamos a hacer el hincapié en su momento. ¿Estamos? ¿Cómo calculamos el régimen de circulación de un fluido a través de un tubo? Con un número adimensional que surge del estudio de Buckingham P, que es el número de Reynolds. El número de Reynolds me parametriza el tipo de régimen, ¿sí? El número de Reynolds es el cociente de esfuerzos de inercia respecto a las fuerzas viscosas, ¿sí? A ver, como para no dejarlo en el aire, porque sé que por ahí son muchas cosas. Te recuerdo, les recuerdo a cualquiera de ustedes, que hay una tablita donde están todos los números adimensionales en la cartilla. Si yo te tengo que sugerir algo, yo no sé si esta la tenés impresa, imprimí esa hoja en particular y déjala pegada en la pared, porque te va a ayudar un montón de veces a ver si es que podés resolverlo el ejercicio o no. Acá está. Esta idea, tabla número 6 de números adimensionales, a ver, no es que vamos a ocupar todos estos números adimensionales, ni a gancho, seamos realistas que no. El número de Reynolds lo vamos a ocupar para el régimen. El número de Biot lo vamos a ocupar para ver cuál de los tres escenarios de transferencia de calor en el segundo parcial tenemos. El número de Fourier lo vamos a ocupar en uno de esos tres casos cuando vayamos a resolverlo con gráficas de Gurney. El número de Nusselt me va a permitir a mí el cálculo del coeficiente de convección de manera manual. El número de Prandtl nosotros no lo calculamos nunca, está tabulado, pero bueno, está bueno saberlo, ¿sí? Y los otros números es rarísimo que lo calculen, pero sí es necesario que lo tengan en cuenta esto. Como te digo, no te van a pedir la demostración de nada de esto porque no lo hacen. Pero si el profesor te pregunta de dónde sale eso, tenés que tener una burda idea de cómo responder. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna duda. Si no, continúo. Sí, porque es mucho lo que hay que ver. Bueno, número de Reynolds, creo que la expresión esta la conocemos todos, y es una expresión súper truncada. Nosotros cuando veamos en segundo parcial de todas las ecuaciones que tenemos para elegir cómo calcular, no sé, el coeficiente de convección en placa plana paralela en flujo externo, cosas por el estilo, uno siempre tiene la mala costumbre de decir que el número de Reynolds es el diámetro interno de la tubería por la velocidad, por la densidad sobre la viscosidad. En realidad el número de Reynolds está definido para muchísimas más cosas que eso. Esto en realidad recibe el nombre formal de longitud característica. Cuando nosotros trabajemos en segundo parcial calculando el tipo de régimen en el espacio anular entre dos tubos concéntricos, que ese es el diámetro equivalente de pasaje, que tiene una fórmula muy curiosa de calcularlo. Cuando estemos en flujo externo va a ser el ancho del ¿sí? No a decir que eso es solo diámetro. Nosotros, para circulación de fluido, tanto en tuberías como en recinto cerrado, el régimen es laminar cuando el Reynolds me da menor a 2100, es turbulento cuando es mayor a 10.000 y cualquier cosa entre medio de esas dos es régimen de transición. ¿Estamos? Eso me va a dividir las aguas en las herramientas que yo vaya a usar después para resolver un montón de cosas. Si yo le erro el número de Reynolds voy frito, ¿no? Y más de una vez
vas a tener el problema, te lo tiro así como un principio de razonamiento. Cuando vos te piden el caudal que circula por un determinado sistema, es obvio que no vas a poder calcular ninguna velocidad. Y sin ninguna velocidad no puedes calcular ningún Reynolds. Y sin el Reynolds no sabes qué herramienta usar. Más de una vez vas a tener que suponer que ocurre una cosa, resolver todo el ejercicio y después volver y corroborar tus suposiciones. Si no, tenés que empezar de vuelta y suponer otra cosa. Los famosos problemas de iteración matemática, que prácticamente todo el segundo parcial pasa eso. ¿Sí? Bueno, arranquemos con fluidos en reposo. Nosotros vamos a esforzarnos en intentar empezar a calcular las propiedades que tiene un fluido en un punto. Entiéndase eso por velocidad y presión. Ya habíamos definido que fluido era esa sustancia que se deformaba de manera permanente bajo el esfuerzo cortante, como hemos visto en propiedades rheológicas. ¿Sí? Habíamos definido muy suavemente el concepto de continuo, que te acordás que era definir o tomar una pequeña porción de muestra, pero que sea lo suficientemente grande como para que ese efecto molecular no me vaya a jorobar en el cálculo de la densidad. ¿Te acuerdas que en la clase de ayer te había mostrado este dibujito donde yo tenía que tomar un tamaño mínimo de volumen de control tal que empiece a ver que la densidad se comportaba más o menos constante? No la compliquemos más. ¿Sí? Así defino una de las primeras propiedades que yo necesito para resolver cualquier ejercicio. La densidad de mi fluido va a ser aquel valor en el cual el cociente de masa por unidad de volumen se mantiene constante al tomar un volumen de control lo suficientemente grande. ¿Sí? Eso obviamente sale de tabla. Generalmente las refuerzos en un punto, en un fluido. Tomo un elemento diferencial de área de esa superficiecita chiquitita de A. Supongamos que empezamos de una gota de fluido. Ese fluido puede tener interacción con otra partícula y producir esfuerzos externos. Uno perpendicular y el otro paralelo a esa superficie. El que es perpendicular se conoce como esfuerzo normal y el que es tangente, bueno, es el esfuerzo cortante, ¿sí? Donde cada uno de ellos tiene una nomenclatura que si es positivo o negativo puede ser tensión o compresión en el caso normal y bueno, en el caso de esfuerzo cortante ese no tiene signo. Acá te habla de que pueden existir un montón de, ¿cómo se llama? Esfuerzos externos que actúan sobre una gota. A mí me parece súper irrelevante, insisto, no te van a pedir ninguna demostración de esto. Nosotros nos vamos a esforzar solamente en entender el esfuerzo de presión. Por esa razón, vamos a estudiar primero, yendo al grano, esfuerzo cortante. Cuestión de nomenclatura. Vamos a ver que todo tipo de esfuerzo cortante, tau, tiene que ir, ¿cómo sería la palabra? Acompañado de dos subíndices. El primer subíndice me indica la dirección del vector normal del plano en el que yo estoy trabajando. O sea, digámoslo en criollo, el primer subíndice me dice, a ver, te lo hago con un dibujito así me puedas entender, en el nombre de la pedagogía. Yo tengo un cubo, tengo la cara 1, la cara 2, la cara 3 y bueno, del otro lado habrá otras 3 más. El primer subíndice, supongamos, me dice 2, ¿estamos? Yo voy a empezar a trabajar con el esfuerzo cortante de la cara 2. Ese es el vector normal a la cara 2. ¿Sí? Y el segundo subíndice me indica la dirección de la acción. Supongamos que me dice 2, 3. Entonces, ese esfuerzo normal tau
tau 2, 3, el 2 me indica la cara en la cual está actuando y 3 me indica la dirección en la cual está siendo accionado ese esfuerzo. Esto creo que está muy bueno que le hagan print de pantalla porque a veces todos nos enredamos con el tema del subíndice. El segundo subíndice me indica cuál es el sentido en el cual es paralelo ese vector tau. Supongamos que si te hubiera dicho, no sé, tau 2,1, ¿cuál es tau 2,1? Ese es tau 2, ay, perdón, le dibujo mal ahí. Permíteme borrarlo a esto. Este es tau 2,1, porque actúa sobre la cara 2, pero con la dirección del vector normal N1. ¿Se entiende, verdad? Eso es importante en la nomenclatura porque uno hace 2 pestañazos y se termina enredando. ¿Estamos? No sé si le quieren hacer print de pantalla. Borro la de 3, 2, 1. Puedo hacer toda esa deducción ahí en los 3 ejes, que me parece súper redundante. Y yo así puedo plantear la ley de Stokes, cosa que tampoco te van a pedir. La única definición que por ahí te pueden llegar a plantear, que la demostración está en el Welty, me parece súper al cohete. La presión, como definición así formal, es la semisuma de los 3 esfuerzos cortantes, ¿sí? Y esa es la demostración de por qué la presión es una magnitud escalar y no vectorial, ¿sí? Dato así de pasada. Nosotros nos tenemos que aprender este gráfico. En la práctica es fatal. Mucha gente que cursa operaciones llora con el tema de presión de vacío y todo eso, y eso surge de aquí. Establezco todos conocemos, cualquier presión medida con un manómetro por arriba de la presión atmosférica que se ve con ese vectorcito. La presión manométrica es un valor que me lo arroja un manómetro. Ya vamos a ver que hay 5 casos distintos de las aplicaciones de estática. La otra, la presión atmosférica, es un valor que se mide desde el 0 hasta la presión externa. La presión atmosférica es un valor que se mide con un barómetro, con B larga. Ese es uno de los 5 casos, de aplicación de estática de fluidos, ¿sí? Y se define presión de vacío como este vectorcito, que es justo la diferencia entre la presión atmosférica y la presión absoluta cuando es menor al valor de la presión externa. No sé, cosas redundantes. Nosotros vamos al grano con esto. Esta demostración de presión en un punto de un fluido estático me parece súper innecesario. ¿Para qué les voy a mentir? Si ustedes lo quieren leer, en buena hora. Nosotros deducimos de todo ese elemento diferencial de fluido, que en realidad ni siquiera hace falta, esto nos debemos acordar de cálculo 3. Derivada direccional y derivada parcial, se deben acordar ustedes, el famoso gradiente. La derivada de una función, cuando yo estoy en un plano de R2, ¿sí? En los ejes X y Y, creo que no hace falta matarse estudiando esto, porque no hace falta. Yo a esa ecuación la voy a enfocar desde 2 puntos de vista. Tengo que saber cómo calcular la derivada parcial, que eso sí es necesario en la práctica. Cuando vos vayas a hacer un ejercicio de estática de fluido, lo primero que tenés que identificar es si es un sistema inercial o no inercial. ¿Y eso en qué te afecta? En que la derivada parcial cambia en uno y en otro. En uno solo te aparece el término de la gravedad y en el otro te aparece el de la gravedad más el de la aceleración lateral. Y el segundo es el de la derivada direccional, que es el que te permite a vos buscar
cuando la variación de la presión en esa dirección es máxima o es cero. Cuando es cero es la famosa isolínea, que es donde nosotros vamos a hacer la práctica de tomar que dos puntos que están sobre la misma isolínea tienen la misma presión y se lo toma como un nivel de referencia para hacer estática. Esto, a ver, no es fenómeno, chicos. Si ustedes lo estudian solos, en lugar de repetir como loro esto y me lo preguntan después cuando definamos la consulta, para no gastar tiempo de la clase en esto, realmente me parece lo más lógico. No sé, si ustedes quieren, lo vemos. Pero hay que apuntar a otra cosa acá. Esa es la función gradiente. ¿Sí? Yo a ese gradiente lo puedo igualar a cero y definir mi isolínea, o puedo buscar el valor máximo y esa va a ser, por ejemplo, la dirección en la cual voy a hacer el cálculo de estática de fluidos para calcular las diferencias de presión. ¿Qué sé yo? El primer caso, cuando yo busco que la derivada sea cero, es justamente persiguiendo la famosa isolínea. Todo esto es demostración matemática, igual que lo de la derivada máxima. A mí me parece un despropósito, pero bueno. Nosotros llegamos a que el vector gradiente de presión es la derivada parcial de la presión respecto al eje X por la derivada del eje X, y eso se repite para los tres ejes. Esto, en la práctica, siempre en el primer ejercicio de cada tema, cuando veamos sistema inercial y no inercial, hacemos todo el desarrollo de cada uno de estos pedacitos por separado para que se lo vea clarito. Acá me parece que no suma. Sumado, si te van a tomar muchísima práctica ahora, es como que tenemos que ir directamente al hueso. Importante. El vector gradiente yo lo puedo reescribir como la densidad del fluido por la resta vectorial de G menos A. Eso es una fórmula genérica. Que a esto te lo voy a escribir así, para que te quede claro. Cuando nosotros hagamos estática de fluido, lo podemos resolver a los ejercicios, tanto de manera analítica como de manera geométrica. Quiero que le hagas print de pantalla a esto para que te acordes después. Esto es lo mismo que escribir G vector más propiedades de vectores, el opuesto de A. ¿Sí? Esa es la definición general de gradiente de presión. Nosotros, en algunos ejercicios en sistema inercial, no vamos a tener este término, y en el otro, por supuesto que sí existe. ¿Estamos? Me gustaría que le hagas print de pantalla eso. Borro la de 3, 2. Toda esta parte de los ejemplitos, yo les he copiado de las diapositivas. Me parece que está mucho más pedagógico y vistoso desde las diapositivas. Así que vamos para ahí. No sé si tienen alguna duda. ¿Nada? Acá está. Primer caso. El barómetro es el único aparato que me permite determinar fehacientemente el valor de la presión atmosférica real. ¿Cómo trabaja esto? Fíjate, ecuación de gradiente. Como yo acá trabajo con un sistema que solo tiene la aceleración de la gravedad, mira la forma que tiene la ecuación. A no existe. Cuando yo hago la derivada parcial, ρ por G tiene esa forma. La derivada de los tres ejes. Si yo en este sistema, fíjate que lo planteo en R2, en el eje X, ¿tengo aceleración de la gravedad? No. En el eje Z tampoco. En el único, fíjate que si yo defino el eje Y para arriba, la gravedad va en el sentido contrario.
Por esa razón, G sub I es igual a menos G. Esto, en el parcial, hay que desglosarlo todo. Ya cuando veamos un ejercicio de la práctica, esto está escrito así como una receta con todos los pasos que hay que plantear en un problema de estática fluida. De hecho, ya está escaneado. No sé si ustedes han entrado a la carpeta a verlo. Está subido eso. Cuando yo tengo estos valores, ¿qué son esos valores, chicos? Este gradiente de P de X, ¿quién es? Rho por este pedacito. Este valor que está acá es Rho por este otro. Y este que está acá es este pedacito por Rho. Fíjate, creo que es una cuestión de prolijidad nada más. La derivada parcial respecto de X es 0, la de Z también es 0, y esta ya te la debes acordar vos. La derivada parcial de la presión respecto del eje Y es menos Rho por G. ¿Sí? Hay una demostración que es justo la que nosotros, de mala costumbre en la práctica, siempre arrancábamos diciendo que dP era igual a menos Rho por G por DI, y de ahí entrábamos a integrar de una. Pero esa demostración surge justamente de la ecuación siguiente, sustituir todo eso. ¿Sí? En este caso particular, para el barómetro, como yo no tengo aceleraciones en ninguno de los ejes X y Z, fíjate que la presión, cuando yo vaya a resolver esa integral, en el punto 0, al ras del líquido, que es donde se supone que incide la presión atmosférica, ¿sí? Si yo tomo un punto de referencia, en ese punto I sub 0 es igual a 0, y en el punto 1 tengo una altura I igual a H. No sé si ustedes se acuerdan que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Bueno, el barómetro es un instrumento que está lleno de mercurio. Uno de vapor del mercurio, que la presión de vapor del mercurio es prácticamente despreciable. Por eso, cuando yo hago este fluido, me queda igual a menos, que como P1 es 0, P sub 0, que es la columnita de curva. Esa es la demostración de la ecuación del barómetro. Si bien ocupar CK, así, es para ir sabiendo las aplicaciones que tiene. En todo caso, yo uno bastante complejo, cuánto vale la presión adentro de ese recinto. Y me dan un montón de tubitos conectados, incluso con varios fluidicios que hay, y me dan la diferencia de meniscos. ¿Qué son los meniscos? Los límites o interfase entre un fluido y otro. ¿Sí? No sé qué tanto al caso va a repetirla como loro esta teoría, pero sí está bueno tener en cuenta que del dibujito que hemos visto hace un rato, del esquema de presiones, la presión absoluta, ya sabíamos que en un sistema que está con una presión superior a la atmosférica, es la atmosférica más la manométrica. ¿Sí? ¿Cuál es la función del manómetro? Justamente medir esa presión manométrica. Que si lo querés ver de otra forma, la presión manométrica es la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Sí? Y fíjate que si yo planteo que la presión en el punto 0 es justamente la presión atmosférica y la presión en el punto 1 es la presión absoluta del recinto, esto que yo te acabo de escribir acá es presión absoluta menos presión atmosférica, es igual a menos Rho por G por delta. ¿Por qué, Iván? Fíjate que si yo planteo un sistema de referencia anclado en un puntito cualquiera, y esto te lo aclaro desde un principio, no importa dónde pongas vos tu sistema de referencia,
el resultado del problema en estática de fluidos no debe cambiar. Sí te va a pasar más de una vez que hay distancias y ubicaciones dentro de tu manómetro que vos no conoces y te van a quedar como incógnita que deberían simplificarse. Ese es el caso más común de un medidor de caudal de placa-orificio, que vamos a ver, no sé, dentro de cuánto, en donde hay dos distancias que uno nunca conoce, pero cuando vos haces las tres integrales de estática de fluidos, se te deben simplificar esas variables. No me quiero ir por las ramas, pero te voy tirando ideas para que vayas reteniendo. Si yo tomo puntito de referencia en el punto 1, lo acabamos de plantear muy parecidito acá arriba. Cuando yo haga la integral, mi puntito 1 está a una posición i igual a 0 y mi puntito 0 está a una altura h. Cuando yo haga P1 menos P0, fíjate, me va a quedar menos ρ del mercurio por G por I1 menos I0. I1 menos I0, no sé si te llegas a dar cuenta, es menos H. ¿Sí? Fíjate que si yo doy vuelta el signo, me queda presión del gas, que es P1 menos P0, es igual a ρ por G por H. Por el signo menos de acá, por este otro menos, pasa a ser positivo. Fíjate que la presión del gas va a ser presión atmosférica más la columnita de mercurio. Que creo que, bueno, ya eso queda como intuitivo. Y fíjate que si yo paso restando P0 para el otro lado, me queda que la presión del gas, o presión manométrica, es ρ por G por H. ¿Estamos? No sé si hay alguna duda, chicos. Están medio callados hoy. Quedan los casos de sistema inclinado, que ese lo vamos a ver, no sé si mañana o directamente el viernes, creo yo. Ya vamos a arreglar cómo seguimos con el tema de las clases. Sí te quiero mostrar algo que creía llegar a verlo hoy día, pero hemos avanzado medio lento. En un ejercicio de estática de fluidos a la altura del parcial, esto que está acá me parece crítico hacer. En un sistema que solo tiene aceleración de la gravedad, yo tengo que identificar perfectamente estos pasos de la resolución de la ecuación mediante gradiente. Si yo tengo un sistema del tanque de combustible del avión, tengo otras hipótesis a desarrollar. ¿Sí? Eso vamos a ver la clase que viene. Vamos, chicos, enfocándose en la práctica. ¿Dale? Sí, Chimbo. Bueno, ya visto y considerando de que por ahí yo espero que tiren propuestas en el grupo y no concluimos nada, yo directamente voy a terminar proponiendo, no sé, ya desde la semana que viene, tener clases lunes, miércoles y viernes por la mañana, cosa de que también me ocurre lo mismo con la gente del final de operaciones para no tener que estar decidiendo el día anterior, porque es como súper improvisado y no me gusta trabajar así. ¿Estamos? Ya vamos a pasar en limpito los horarios en el grupo y lo voy a poner de foto de perfil del grupo de WhatsApp junto con el día que vamos a fijar la consulta. ¿Estamos? Dale, Chimbo. Meta. Seguro, entonces la demostración, una preguntita, Chimbo, la demostración Sí. esa eh, de las presiones, no sé, de un cubo que estaba ahí, No hace falta. no hace falta, solamente No. Esto es lo importante. Y el profesor te va a decir en qué unidad se mide eso, en qué unidad se mide eso, en qué unidad se mide eso. Ahí te va a dar con un hacha. En la otra no. No. Seamos realistas, no. listo. ¿Estamos? Sí, sí. Meta, brother. No, los conceptos de fluido, todo eso hay que estudiar. Fluido, Sí. Sí, no vaya a ser cosa que te pida alguna cosita así muy breve. listo. Pero lo a demostración no hay chance. Es la verdad. Bueno, Chimbo, gracias. Meta. Gracias, brother. Éxitos. Suerte, chicos.
Gracias, amigo, nos vemos. Nos vemos. No se olvide de corregir eso, chimbo. Sí, bro, ya lo tengo. Estoy viendo a ver cómo hago eso de comentar los PDF que me decía. Tengo que Dale, aprender a ver cómo se hace con Edge, porque siempre he usado Chrome. no. Suerte.